nombre es Cristina Mogollón. Te escribo desde el estado Monagas. Mis respetos y saludos por tu podcast. Me encantan mucho tus historias. Mi relato de terror no es uno, sino dos. Y sucedieron en tiempos distintos, en momentos de mi vida también diferentes. Verás, a lo largo de mi existencia he experimentado una serie de sucesos paranormales. Algunos de ellos han sido muy intensos, mientras que otros no tanto. De hecho, la mayoría de mi familia también ve y siente cosas, pero tratamos de ignorarlas para no sugestionarnos. Sin embargo, hubo una ocasión en la que viví algo extremadamente escalofriante y que rompe con todo lo preestablecido en el ámbito fantasmal. Hasta el día de hoy, recordarlo me llena de miedo y escalofríos, e incluso mi mamá llora al contar la historia, ya que estuvo presente cuando ocurrió todo la primera vez. Recuerdo que era el año 2001. Aquel entonces yo tenía unos 15 años. Mi mamá, por fin, había legalizado una herencia de una casita al sur del estado Monagas. Ella decidió venderla, pero había que hacerle reparación de varias cosas, entre ellas cableado eléctrico. Mi papá no nos acompañó por tema trabajo, así que agarramos mi mamá y yo para el oriente de Venezuela. Era julio, lo recuerdo bien porque prácticamente había salido del liceo. Apenas llegamos a la casa que quedaba a las afueras del pueblo, mi mamá comenzó a moverse con uno de los arreglos. Era una casa de una planta, de esas estilo colonial, de diseño cuadrado con corredores y que la rodeaba un terreno grande. Pero a la casa, como te dije, había que meterle platica, aunque lo más urgente era el tema de la luz. Así que contratamos a 2 electricistas de la zona que empezaron a trabajar de inmediato. Mi mamá solo quería repararlo de la cuestión eléctrica y venderla así, y que los nuevos dueños le hicieran los arreglos restantes. En esa estábamos, íbamos regularmente al pueblo mientras estos señores trabajaban. Teníamos 2 días apenas instaladas allí. En una de esas que regresamos al final de la tarde, uno de los muchachos que trabajaba dentro de la casa nos dice que la abuelita se quejaba a cada rato llorando en el cuarto que está cerrado. Y si no es allí, lo hace también afuera y se mete al monte, en el terreno. Que por qué no le habíamos dicho eso al jefe, que quizá él hubiera visto la manera de trabajar sin hacer tanto ruido o tratar de molestar lo menos a la señora. Tanto mi mamá como yo nos miramos y le dijimos al muchacho que allí no había ninguna abuela, que de hecho esa casa era herencia de un hermano de mi mamá y que su abuela jamás conoció ese lugar. El muchacho, junto con el señor capataz, palidecieron. Terminaron el trabajo de ese día y se fueron sin siquiera despedirse. Nosotras nos quedamos pensativas con lo que nos dijeron, pero no le dimos mucha vuelta al asunto. Al caer la noche, la casa estaba en penumbras, ya que ese día el señor cortó la toma del poste principal y nos dejó sin luz. Así que a sacar velitas y a iluminarnos con apenas una pingüe luz emanada de las veladoras. Yo caí rápido para dormir, más aburrida que una ostra. Igual mi mamá. Cada una en sus colchonetas, en el mismo cuarto. A eso de 2 o 3 de la madrugada, empecé a sentir un miedo intenso sin razón aparente. No sé si fue una pesadilla, pero me desperté de golpe. Repito, sudando no solo por el calor, sino con escalofríos de pánico. El ambiente en el cuarto cambió y comencé a percibir una sensación extraña, como si me observaran. De repente, comencé a escuchar murmullos como si alguien estuviera fuera de la casa o en el corredor, lo que me hizo sentir aún más intranquila. La curiosidad me invadió y a pesar de sentir miedo, decidí asomarme por la ventana para ver qué sucedía afuera.
Cuando logré ver, miedo recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que se acercaba una silueta, parecida a una viejita. Iba vestida completamente de negro, con un cabello blanco abundante pero totalmente despeinada. No lograba distinguir su rostro, pero pude ver, a pesar de lo oscuro, que llevaba un trozo de mecate sucio en las manos. Los murmullos que se escuchaban venían de ella, como si estuviera hablando sola, pero no podía entender lo que decía. Cuando me di cuenta, aquella viejita ya estaba justo en la puerta de la casa y comenzó a tocar. Esto me llenó de terror, pues no era común ver a una anciana sola a las 2:30, 3 de la mañana, y menos en esa zona lejos del pueblo y con esa oscurana. Mi mamá se levantó con los golpes insistentes de esa anciana. «¿Qué pasa, Tina? ¿Quién toca?», preguntó mientras intentaba recapturar el sueño en el colchón. Yo no podía articular ningún sonido. Volvió la viejita no solo a tocar, sino a gritar: «¡Salgan! ¡Salgan de mi casa! ¡Ya la vi! ¡No se escondan!». Mi mamá, ya harta, se paró y con aún su rostro de sueño y bostezando preguntó: «¿Pero qué coño pasa? ¿Quién es la de la cantareta y la bulla?». Yo, muy asustada, comencé a contarle que había una viejita muy rara y escalofriante afuera de la casa tocando la puerta. Imagina el cuadro, amigo Armando. De madrugada, 2 mujeres solas a las afueras de un pueblo requete viejo del oriente del país y sin luz. Recuerdo que mi mamá no se asomó a la ventana, sino que agarró la vela y se fue directo a la puerta de entrada. Pasó la doble llave y abrió, y no vio a nadie. Pero yo, desde la ventana de mi cuarto, aún veía a esa vieja parada con su traje negro deshilachado, sus greñas blancas alborotadas, su mecate en la mano y ahora riéndose. Mi mamá tiró la puerta y gritó: «¡Ave María Purísima! ¡Es un espanto, Tina! ¡Es un espanto!». Yo apenas escuché eso, cerré la ventana. Mi mamá entró al cuarto, cerró todo a oscuras porque del susto se le cayó y se le apagó la vela. Mi mamita comenzó a rezar en voz alta. Me decía entre rezos que cuando abrió la puerta no vio a nadie, pero sí oyó la risa macabra que enfrente de ella se burlaba por haber abierto la puerta. En una de esas, la puerta del cuarto se abrió sola y el espectro entró. Mi mamá se desmayó de la impresión. Yo, congelada, viendo y detallando esa figura fantasmagórica que rodeaba todo con una especie de halo semioscuro, como un resplandor lúgubre. Horrorosa presencia, con carnes grises, el rostro carcomido por la muerte y una voz carrasposa que gritaba: «¡Fuera de mi casa! ¡La muerte los visita! ¡Fuera!». No sé por qué no me desmayé, Armando, pero así como apareció, así se esfumó la maldita vieja. Como pude, busqué una vela, la prendí y reanimé a mi mamá. Ambas nos abrazamos, seguimos rezando hasta que por fin amaneció. Al día siguiente nos fuimos de allí, llegamos al pueblo y buscamos al señor electricista para decirle que dejara eso así, que íbamos a vender la casa tal cual. Pero la mujer del señor nos dijo que él no se encontraba, que de hecho el día anterior cuando llegó cuadró otro trabajo y que ni él ni el ayudante iban a continuar trabajando allá porque el fantasma de Misia Teresa estaba rondando esos lares. Que ellos pensaron que era nuestra abuela o alguna señora familiar de nosotros, la de los gritos, pero que cuando mi mamá les confirmó que nadie nos había acompañado, ellos sabían que era ese espanto. Una antigua dueña de esos terrenos y de la propiedad que aún vagaba por esos lados. Nosotras no dijimos nada para no aumentar ese mito, quizá, y no afectar así a la venta, aunque yo quería desahogarme y contarlo todo. Al final de cuentos, la casa se vendió, pero a un precio casi regalado. Desconozco si los nuevos dueños han experimentado esa presencia maligna. Pero allí no termina el asunto, amigo Armando. Al menos no para mí.
Años después, 2013, para ser exactos, conocí a una chica y nos fuimos a vivir juntas a un apartamento en Puerto Cabello. Yo en ese entonces trabajaba en una cadena de farmacias muy famosa. Era un domingo, estaba de día libre y mi pareja y yo hicimos planes de ver películas y pasarla tranquilas en el apartamento en la noche. Y adivina, se fue la luz. Nada, nos tocó buscar velas y linternas, nos metimos a la cama viendo los celulares y conversando cuando de repente un frío inunda el cuarto. Yo enseguida sentí que algo iba a pasar, pero ni en 1.000.000 de años me hubiese imaginado lo que estaba a punto de acontecer. La puerta del cuarto se abrió y allí entra flotando ese espectro, la misma mujer, la misma vieja fantasmagórica que años atrás había causado tanto desequilibrio a mí y a mi mamá. A mi pareja del tiro se le cayó el teléfono, ella gritaba de forma descontrolada viendo este espanto. Las luces de las velas y las linternas del celular se apagaron, Armando, lo juro por mi madre. Era exactamente la misma situación, pero con años de diferencia. Ese fantasma flotó hasta la cama y estaba con su vestido negro raído, sus ojos feos, horribles de muerte, y esa voz gutural, gangosa, rasposa, me dijo: «No debieron dejarme sola». Las dos gritamos, dimos vueltas en la cama, recuerdo clarito que me caí mientras ese espectro flotaba con su mecate en la mano amenazadoramente, hasta que desapareció. Esa situación y otras parecidas, aunque no tan horripilantes como esta, hicieron que mi pareja se fuera. Después le conté a mi mamá esta segunda venida de esta vieja maldita y resolvimos buscar ayuda. Contacté con un chamán y me hicieron un trabajo de protección, al igual que a mi mamá. Aunque sigo teniendo experiencias paranormales, ninguna, Armando, ninguna, repito, se compara a esta aparición que viajó a través del tiempo y el espacio solo para atormentar.